Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Para quien no me conocen, hay algunas caras nuevas. La mayoría ya tengo el gusto de conocerlos, sobre todo los hermanos de Los Cabos. No me conocen, soy Ángel Sánchez, pastor de Casa de Oración La Paz. Y creo que todos, o en su mayoría, podemos coincidir que estos 2 días, ya 3 días con hoy, han sido de mucha bendición, ¿cierto? Dios ha desafiado nuestras vidas, ha confrontado nuestro corazón, nos ha permitido aprender muchas cosas y sobre todo que nos ha permitido poder convivir unos con otros. Quizás algunos no habían tenido la oportunidad de platicar, ya la tuvieron, espero y hayan aprovechado también el tiempo para eso, ¿verdad? Y pues bueno, sin más, miren, lo bueno de ser el último es que estoy sin límite de tiempo, ¿no? Así que creo que nos tenemos hasta las 5 de la tarde aquí, así que hay chance. No es cierto, hay otras cosas por hacer. Bien, acompáñenme por favor a segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo dirigida a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Vamos a leer que es el texto base de este campamento. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ok. Está metiendo frecuencia. Bien, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, que es el texto que me toca desarrollar a mí esta tarde. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Me acompaña a orar? ¿Sí? Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Gracias porque nos has desafiado y yo oro, Señor, para que encuentres en nosotros un corazón dispuesto, Señor, a tomar decisiones, Padre. Que lo que vayas a hablarnos esta tarde, Señor, provenga desde tu corazón y que nos lleve a tomar decisiones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. El pasaje de 2 Timoteo, capítulo 3, verso 17, nos recuerda la importancia de la palabra y la preparación del hombre de Dios para toda buena obra. En este contexto, Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo y colaborador de ministerio, para animarlo a permanecer firme en la fe y seguir adelante en la obra del Señor. Ese es el propósito de este texto, afirmarnos. El propósito de este tema es afirmarnos, es animarnos, ¿sí? Aun cuando de repente podemos sentir que el Señor da con todo, la intención y el espíritu de la palabra siempre será animarnos, no destruirnos, ¿sí? Y eso es bien importante. Para aquellos que están anotando, el tema del día de hoy se titula igual como campamento: viviendo su palabra. Porque somos llevados a eso. El verso 16 nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto significa que la Biblia no solo nos enseña la verdad de Dios, mis amados, sino que también nos confronta con nuestro pecado, nos guía en el camino correcto y nos capacita para vivir una vida justa y santa. Según el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:21, la Biblia no es un producto de la mente humana, sino dice que fue escrita por hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo. Sí. Esto significa que Dios mismo es el autor de la Biblia y por tanto todas sus palabras son infalibles e inerrantes. ¿Sí? Entonces la razón de que la Biblia tenga esta facultad para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia es debido a su autoridad. Sí. Por cuanto es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué significa que Dios haya inspirado la Biblia? Según Gordon R. Lewis, dice lo siguiente: decir que Dios inspiró la Biblia es afirmar que el Espíritu Santo motivó y dirigió de una manera sobrenatural a los profetas y los apóstoles que escribieron y recibieron la revelación de los libros bíblicos.
Las Sagradas Escrituras no se originaron por voluntad de los redactores humanos, como mencionábamos ahorita, sino del Espíritu Santo de Dios. Dios preparó de manera providencial a estos mensajeros proféticos y apostólicos, así como sus escribas, se hizo uso de su herencia innata, de su carácter, del vocabulario, del estilo literario de cada uno. Y oportunamente a lo largo del proceso de la escritura fueron inspirados por el Espíritu Santo, es decir, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, este recurso técnico no se aplica a ninguna supuesta revelación extrabíblica ni pieza literaria que en sentido general pueda considerarse inspiradora, solo en la Biblia. Ningún otro libro sagrado tiene la osadía de referirse a sí mismo como un escrito inspirado. Y aquí bien podríamos hablar acerca de la singularidad de la Escritura. Ninguno como la Biblia, ninguno como la Escritura. Singular en su continuidad, singular en su circulación, singular en su traducción, singular en su supervivencia a través de tiempo, a través de persecuciones, a través de la crítica. Singular en sus enseñanzas, profecía, historia, carácter. Singular en su influencia en la literatura. Singular en su influencia sobre la civilización. Debo decir que la Biblia es el libro más amado y odiado en la historia de la humanidad. Las piezas literarias llamadas sagradas, ¿sí?, se refieren a sí mismas como inspiracionales, pero no inspiradas por el mismo Espíritu del Creador. Dios comisionó la Escritura a sus profetas, como Moisés, Josué, Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Habacuc, así como cada uno de los autores del Nuevo Testamento. En consecuencia, la Biblia no surgió como resultado de que el hombre buscara a Dios, sino como testimonio de Dios hacia el hombre. Y esta base, mis amados, es muy importante, pues esto sugiere que no es el pueblo quien determina el rumbo de la palabra, sino es la palabra quien determina el rumbo del pueblo. Sí. No es el hombre quien le da autoridad a la Biblia, sino es la Biblia la que tiene esta autoridad por cuanto es palabra de Dios. Sí. Y esto es muy importante. Es la máxima autoridad. Y bajo este principio es que debemos de leer 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo afirma que la aplicación de la Escritura en la vida del hombre de Dios es la preparación para realizar toda buena obra. Mire, es posible que al leer la Biblia encontremos algunos pasajes difíciles de entender o aplicar a nuestra vida. ¿Le ha pasado? Sin embargo, este versículo nos recuerda que la palabra de Dios es provechosa para todo lo que es bueno. Esto significa que no hay nada en la Biblia que sea irrelevante o inútil para nuestra vida. Toda es útil, toda es relevante, toda es importante. Decía Bogdan hasta Números. Toda. El apóstol Pablo dice, no, por cuanto no he rehusado enseñar toda la Escritura, todo el consejo de Dios. Sí. Entonces, este pasaje nos anima, mis amados, a aferrarnos a la palabra de Dios como fuente de sabiduría y guía para nuestra vida. El salmista dice, la suma de tu palabra es, y eterno es todo juicio de tu justicia. Según Juan 17:17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí. Por tanto, al estudiar la palabra y meditar en ella, podemos encontrar la dirección que necesitamos para tomar decisiones correctas, enfrentar los desafíos de la vida y vivir una vida que agrada a Dios. Pues es en la Biblia, mis amados, en donde encontramos precisamente toda sabiduría, todo conocimiento. Y esta es nuestra norma de fe y conducta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sentados al tercer día de campamento y bajo este contexto, todo es un sí, amén. ¿Cierto?
Pero el asunto de esto es la aplicación de la palabra. No es solamente mover la cabeza, ¿verdad? Y decir, ajá, estoy de acuerdo. Porque todos decimos amén sentados frente al púlpito. Todos decimos amén cuando estamos siendo exhortados en una predicación. Pero ¿qué cuando te encuentras en la Biblia que debes alejarte del chisme y la murmuración? ¿Qué cuando somos faltos de la verdad? Es decir, mentirosos. ¿Qué cuando somos ásperos con nuestra esposa? Faltos de amor, descuidados con ellas y desinteresados. Amén, amén. ¿O qué cuando la Biblia me señala que soy una mujer rencillosa que no me sujeto a mi esposo? Que rechinan mis dientes al reconocer que Él es mi autoridad. Amén, amén. ¿Seguimos gritando queremos el libro? Porque frente al púlpito es muy sencillo gritar amén, amén. Miren, la enseñanza de ayer fue sumamente desafiante, ¿no? Y lo ha sido todas las enseñanzas en estos 2 días. El Señor nos llevó a meditar qué tanto valoramos y atesoramos su palabra. Por un instante todos queríamos ser parte de ese grupo de miles que decían amén, amén, mientras se estaba extendiendo el rollo de la ley. Pero quiero que leamos la resolución del pueblo, que Saúl dio un pequeño adelanto ayer, ¿verdad? Quiero que leamos, por favor, acompáñeme ahí a Esdras capítulo 10, verso 1. Sí. Porque mis amados, gritar queremos el libro implica cosas. Cuando estemos ahí me dicen, por favor, ya llegué, amén, gloria a Dios, aleluya, habla Cordero, santo. Amén, amén. ¿Ya? Mientras Esdras oraba, estamos en el mismo contexto de la enseñanza de ayer, ¿sí? Mientras Esdras oraba y hacía confesión, esto es bien importante. No es el tema, pero esto es bien importante. Confesar nuestros pecados. Hace algunos meses hablábamos de eso con la iglesia en La Paz. Ponle nombre a tu pecado. Porque es muy sencillo decir, Señor, perdóname. Estoy atorado, me siento en una situación compleja y decir de manera genérica, Señor, perdóname. Necesitamos ponerle nombre a nuestro pecado. Señor, perdóname porque he sido incrédulo. Señor, perdóname porque he sido deshonesto. Señor, perdóname porque he mentido. Señor, perdóname porque no he amado a mi esposa. Señor, perdóname porque no he sido íntegro. Ponerle nombre a nuestro pecado. Eso tiene que ver con hacer una confesión. Confieso mi pecado por nombre. Aquí hay algo que se trató muy particular. No fue de manera genérica. Perdóname. Como muchas veces nosotros llegamos con aquel que ofendemos y decimos, perdóname, ya te pedí perdón. Y es tu responsabilidad perdonarme. ¿Pero de qué? Pues de lo que te hice. ¿Pero qué hiciste? ¿Sí nos damos cuenta? Y pretendemos que con Dios es igual. Y yo ya me arrepentí porque pedí perdón. No siempre pedí perdón significa que no nos hemos arrepentido, ¿eh? Dice que Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Dice que una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños se juntó junto a él y el pueblo lloraba amargamente. Versículo 2. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios.
¿Qué hicieron? De manera particular, ¿qué hicieron? Sí. Nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra. Pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y sus hijos conforme al consejo de mi Señor. Y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. No fue hemos pecado contra Dios, que Dios nos perdone. Voy a llorar mucho porque me siento mal. Ahora, ellos estaban así por consecuencia de sus acciones. Dios les advirtió, antes de que ellos estuvieran en esta condición, Dios les advirtió. De hecho, más adelante vamos a ver. Dios les advirtió. Y Dios les dijo, vuélvanse, arrepiéntanse. Pero persistieron en su pecado. Persistieron en su pecado. Y la consecuencia los alcanzó. Es un texto fuerte. Mis amados, esto nos habla de la radicalidad de la palabra. La instrucción de la palabra de Dios es para obedecerse. Diga conmigo, la instrucción de la palabra de Dios es para obedecerse. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Sí. La narrativa bíblica dice que lloraron no por el simbolismo del libro, no lloraron por la nostalgia de que tenían muchos años de que no se había abierto el rollo de la ley. Lloraron porque se dieron cuenta que habían pecado, porque entendieron que sus vidas no estaban ajustadas a la instrucción de Dios y tuvieron que tomar decisiones. Y no fueron decisiones sencillas. No solo dejaron a sus mujeres, dejaron a sus hijos. Los apartaron. Es que es la ley. Bueno, Jesús dijo, aquel que ama más a su esposa, a suegra, padre, trabajo, y póngale el nombre que quiera, más que a mí, no es digno de mí. Ahí está la gracia. Porque Él es digno, mis amados. Porque Él es digno. Lloraron porque se dieron cuenta que habían pecado. Porque entendieron que sus vidas no estaban ajustadas a la instrucción de Dios y tuvieron que tomar decisiones. Hubo resoluciones en el corazón. Mis amados, sería muy triste que saliéramos hoy de este campamento y no hubiera resolución en el corazón. Que saliéramos igual. Como muchas veces pasa cada semana y cada que somos expuestos al consejo de Dios. Y cada que se abre la palabra y se explica, y Dios por su gracia nos da el consejo y nos da instrucción. Hubo resoluciones en el corazón. Acompáñeme por favor a Hebreos 4:12. El autor de Hebreos habla de ciertas características de la palabra. Y le da ciertos atributos que son importantes que consideremos. Porque ¿cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Cuántos quieren dar respuestas a Dios? Bueno, es importante que consideremos estos atributos de la palabra. Estas características. Estamos ahí, Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿sí? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces por eso no nos gusta exponernos a la palabra. El autor de Hebreos resalta que la palabra de Dios no es estática ni obsoleta, sino que está llena de vida y de poder.
La palabra de Dios es relevante y aplicable en todas las circunstancias de la vida, mis amados. Aún para los jóvenes. Es que ¿qué necesito para poder enseñar a mi joven, verdad? A mi adolescente, a mi niño que ya está creciendo? Es que necesito algo más. ¿Qué se puede hacer? ¿Con qué guardará el joven su camino, mis amados? Pero de repente estrategias, ¿no? Una estrategia. Dice que la palabra de Dios es eficaz. Esto significa que la palabra de Dios es capaz de producir resultados reales y tangibles en la vida de las personas. No es simplemente un conjunto de ideas o principios abstractos, sino hay poder, mis amados, un poder activo que tiene precisamente la capacidad de transformar vidas, de sanar corazones, de guiar a las personas hacia la salvación y la plenitud en Cristo. Es a través de la palabra. La ley de Jehová, dice, es perfecta que convierte el alma. Salmo 19:7. Es perfecta, es decir, no necesita nada y no le sobra nada. Tengo 350 años en la iglesia y no puedo cambiar. Y de esos 350 años, 300 tengo sirviendo. Y no cambio. Bueno, rinde tu corazón a la instrucción de Dios. Obedece las escrituras y verás tu vida transformada. Necio, necia. ¿De qué sirve tener tantos años en la iglesia y andar participando en todo si tu vida no se rinde en obediencia a la instrucción de Dios? Dice que la palabra es más cortante que una espada de dos filos. Esta imagen sugiere la agudeza y la precisión de la palabra de Dios. Es capaz de penetrar incluso hasta lo más profundo de nosotros y separa lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, lo divino de lo humano, transformando a asesinos, a ladrones, a mentirosos, a corruptos, a infieles, a iracundos, transformándolos en hombres piadosos, llenos de amor y de misericordia, sensatos, sabios, justos, rectos. La palabra de Dios es capaz de cortar a través de la confusión, el engaño y la oscuridad espiritual, revelando la verdad de Dios de manera clara y definitiva. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esta descripción enfatiza la profundidad y la intensidad con que la palabra de Dios penetra en el ser humano. No hay parte de nuestra existencia que pueda escapar del alcance de la palabra de Dios, mis amados. Esta es capaz de discernir y revelar incluso los aspectos más íntimos y profundos de nuestra naturaleza, incluyendo nuestros pensamientos más rosa, morados y bonitos que podamos tener, hasta los más sucios, cochinos y oscuros. Porque Dios lo sabe todo. Y cuando vamos a la palabra, nuestros pensamientos son discernidos, son expuestos. Por eso dice ahí, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí se destaca la capacidad de la palabra de Dios para discernir y juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Las motivaciones, cómo andamos con las motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces la palabra de Dios no solo expone el pecado y la maldad de nuestras vidas, sino que también revela la verdad de Dios y nos guía hacia una vida piadosa. Así que, como ve mi hermano, es importante considerar la Escritura. ¿Usted cree relevante el exponernos a su palabra? ¿Cómo la ve? Cuando usted llegó aquí, ¿ya sabía eso?
Cuando usted llegó, a ver, ¿es relevante la palabra para nosotros? ¿Es importante considerar la escritura en nuestra vida? Y cuando usted llegó aquí, ¿ya sabía eso? ¿Y luego? ¿Por qué la consideramos tan poco? Queremos el libro. Estuvo muy buena esa, mano. Amén, amén. Es fácil decir eso frente a un púlpito. Es muy sencillo. El pueblo lloraba. Y le dijeron a Esdras: hemos sido infiel a nuestro Dios. Hemos sido infiel. Hemos desobedecido, hemos persistido en nuestro pecado. Dios nos dio una instrucción y no acatamos la instrucción. Pasamos por encima de la instrucción de Dios y ahora aquí nuestra condición. Pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Comprometámonos con Dios y vamos a despedir a las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor, dijeron. ¿Habrá la capacidad en nosotros de hacer conforme al consejo de Dios? ¿Acaso nosotros estaremos dispuestos como el pueblo en este contexto de hacer conforme al consejo de Dios? ¿Acaso en nosotros se encontrará un corazón dispuesto a obedecer de una manera tan radical como lo hicieron estos hombres? Como bien decía ayer el pastor Saúl, aquí todos somos extranjeros, no tenemos, ¿verdad?, que despedir a ninguna esposa para que no salga ninguno ahí de que, ¿verdad? Pues tengo que encontrarme una nueva. Ya sabía yo que por tu culpa estábamos así. No. Pero todos, mis amados, tenemos algo de qué despedirnos. Todos tenemos algo de qué divorciarnos. Todos. Y la palabra de Dios, su instrucción, demanda obedecerse. Y debemos de ser radicales. Cuidado con ser consecuentes con aquello que Dios nos ha pedido. Cuidado con atesorar aquello que Dios hace mucho nos ha pedido. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando el apóstol Pablo habla acerca del hombre de Dios, está haciendo una distinción. No habla de todos los hombres. No habla de todos los hombres. Pablo tiene en mente un grupo de personas. ¿De quién? Del hombre de Dios en este texto. ¿Quién es el hombre de Dios? Quizá la mayoría sabemos la respuesta, ¿verdad? En Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano en que anduviésemos en ellas. El autor de Efesios es el mismo autor de 2 de Timoteo 3:17. ¿Sí? Ahora, déjeme dar un poco de contexto. En el versículo 5 y 6 de ahí de Efesios capítulo 2, Pablo nos recuerda que en nuestro estado de pecado estábamos muertos espiritualmente. Pero Dios en su inmensa gracia nos dio vida junto con Cristo. Y este acto de gracia no solo nos da vida espiritual, sino que también nos une a Cristo en su resurrección y nos lleva a una posición de autoridad espiritual en los lugares celestiales. Allí en el versículo 7, Pablo destaca que esta gracia que Dios ha mostrado a través de Cristo no es solo un acto aislado, sino que es una manifestación continua de su bondad hacia usted y hacia mí. Esta gracia se despliega a lo largo de los siglos venideros para que precisamente podamos experimentar las inagotables riquezas de su amor y su misericordia. Todo esto es de a gratis, ¿eh? El versículo 8 enfatiza que esta salvación no es algo que nosotros hayamos logrado por nuestras propias obras o por nuestros propios méritos, sino que es un regalo gratuito
de Dios. Diga al que está a tu lado: eres salvo por gracia. Es de a gratis esto. Y es por su gracia que somos salvos. Y nuestra parte en este proceso es recibir esta gracia mediante la fe, según el versículo 8. Ahora en el versículo 9, Pablo subraya que la salvación no puede ser atribuida a nuestras obras, para que nadie pueda jactarse o gloriarse en sí mismo. Nuestra salvación es completamente obra de Dios y está destinada, mis amados, a humillar cualquier intento orgulloso o autosuficiente en nosotros. Sí. El versículo 10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Finalmente, en el versículo 10, Pablo resalta que aunque la salvación no se obtiene por nuestras obras, fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Pero no las que se me ocurran a mí, no las que se le ocurra a usted. Ahora, ¿las obras son relevantes, sí o no? Claro que sí. Pero repito, estas obras no son ocurrencias humanas que pudieran sugerir siquiera que podemos ganar algo divino. No. Estas obras son el resultado de obediencia ante la instrucción de Dios. Resultado de la obediencia a la instrucción de Dios. Que tengo que hacer lo que Dios me dice que haga. A esas obras se refiere. ¿Cuáles son las obras que Dios demanda de mí? Las que Dios me dice que haga. Hacia donde Dios me lleva, tengo que ser dócil a la instrucción de Dios. La Biblia sugiere que el hombre espiritual anda ¿qué? En el Espíritu. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Y este propósito incluye vivir una vida que honre y glorifique su nombre mediante nuestras acciones. En nuestras decisiones. Ahora no me estoy saliendo de tema. Todo esto para decir que cuando Pablo le escribe a Timoteo refiriéndose al hombre de Dios, Pablo se refiere precisamente al hombre regenerado. El hombre de Dios es aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Sí. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando hablo aquí de hombre, no me refiero solamente al hombre varón. Sí. Este hombre de Dios se refiere a todo aquel que ha recibido la naturaleza de Dios. La palabra de Dios es útil para perfeccionar al hombre de Dios. Y esta palabra perfeccionar no sugiere sin error o inmaculado. Habla de una capacitación. Es decir, la palabra de Dios nos capacita, nos habilita. Hombre, mujer de Dios, necesitamos la palabra de Dios para ser capacitados y habilitados para andar conforme a su voluntad. Si no andamos conforme a la nuestra, en la carne. La palabra de Dios es útil para perfeccionar al hombre de Dios. Nos capacita. Por tanto, la función de la palabra de Dios, mis amados, en los redimidos es capacitarnos de manera completa. ¿Y qué le debo de agregar a la palabra para capacitarnos de manera completa? ¿Qué le debo de agregar? Nada. Nos capacita de manera completa para así realizar las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por eso el apóstol Pablo en el verso 15 le dice a Timoteo, hay un verso antes: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad. ¿Cómo usa la palabra usted? ¿La usa bien? ¿Sí la usa bien? Debemos esforzarnos. Esta es nuestra primera tarea como siervos del Señor: procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados.
Debemos esforzarnos, mis amados, constantemente por vivir vidas que reflejen la voluntad de Dios y que sean agradables a sus ojos. Y esto implica un compromiso continuo con la santidad, la obediencia y el servicio a los demás. No habla de buscar ganar aprobación, sino ser diligentes en nuestra vida por cuanto ya hemos sido aceptados, mis amados, por los méritos de Cristo. Si nosotros nos esforzamos porque Dios nos apruebe o buscamos la aprobación de Dios, nos frustraremos, terminaremos frustrados, porque Dios no nos aprueba por nuestras obras. Ya somos aprobados por gracia. Qué bendición, ¿no? Qué hermoso es el Señor. Sí. Por cuanto ya hemos sido aprobados, seamos diligentes. Seamos diligentes. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice que usa bien la palabra de Dios. Miren, todos recordemos que todos compareceremos delante de Dios y seremos expuestos ante Él, aún los que ya hemos sido redimidos. Pero todos estaremos delante del Señor y rendiremos cuentas. Todos. Sin duda creo que será el día más vergonzoso que existirá en la historia del hombre. Seremos expuestos. Sí. Ninguno dirá, por tus obras fuiste salvado, pásale. No. Por nuestras obras todos somos desechados. Y habla acerca de usar bien la palabra de Dios. Ese es un llamado a la fidelidad y a la competencia, mis amados, en cuanto a la interpretación y la enseñanza de las Escrituras. Y esto no es solo para los predicadores. Esto no es solo para quienes se exponen en el púlpito. Es para todo buen obrero. Para todos. De repente, es que le estoy predicando al sobrino, al vecino, al primo y le predicamos quién sabe qué cosa, ¿no? Bien intencionado, con muchas ganas, con mucha pasión, con ganas de que se salve, pero decimos cada cosa. Necesitamos ser diligentes con la palabra de Dios. Ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? No te preocupes, mira, Dios aprieta pero no ahorca, ¿verdad? Y cosas como esas, parece chiste. Entonces, mis amados, como siervos del Señor debemos de ser hábiles en comunicar la verdad de manera clara, de manera amorosa y relevante para aquellos a quienes servimos y quienes están a nuestro alrededor. La Biblia no es un libro mágico, mis amados, que nos da las respuestas instantáneas a todas nuestras respuestas. Es un libro que requiere estudio, meditación y oración para comprender sus enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida. Necesitamos ser diligentes en ese sentido. Necesitamos comprometernos para ir a ellas y precisamente buscar ser capacitados para vivir conforme a su voluntad. Ahora, por favor, acompáñeme a Zacarías capítulo 7. Voy a leer Zacarías capítulo 7, versículo 12. Dice, y pusieron su corazón como diamante duro para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los primeros profetas. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Zacarías fue un instrumento de Dios en la preparación del pueblo para la obra que haría a través de Esdras. Es un contemporáneo. Ayer el pastor Saúl hablaba un poco de eso también. En el contexto de este pasaje, el profeta Zacarías está hablando acerca del verdadero ayuno y la verdadera adoración que Dios espera de su pueblo. Ahora, en este capítulo, algunos líderes judíos habían enviado a Zacarías una delegación para preguntar si debían seguir ayunando al quinto mes, como lo habían hecho durante los últimos 70 años, como un acto de lamento por la destrucción de Jerusalén y el templo. Es decir, cada año se ponían de acuerdo, decían 5, 4, 3, 2, 1.
Ya empezaron las calmaditas. Se lamentaban por la destrucción del pueblo. Entonces le mandaron a decir a Zacarías: ¿qué onda? ¿Tenemos que llorar otra vez? ¿Qué onda? ¿Otra vez tenemos que ayunar y hacer todo esto para expresar nuestro lamento por la destrucción del templo? Y Zacarías no les contesta directamente la pregunta, sino lo que hace es confrontar la hipocresía y la falta de sinceridad en cuanto a su ayuno y en cuanto a su actuar. Les recuerda que aunque ayunaron y lloraron durante todos esos años, fue más por su propio interés que por el deseo genuino de agradar a Dios y obedecerlo. Muchos de nosotros estamos aquí porque nos está yendo de la patada, pero no porque amamos al Señor. En el versículo 12, Zacarías señala que el pueblo endureció sus corazones, endureció el corazón para no escuchar la ley ni la palabra de Dios que había mandado a través de los profetas anteriores. Es decir, el pueblo, las generaciones pasadas habían endurecido. Repito, el juicio que ellos estaban viviendo era consecuencia de sus acciones. Dios ya les había advertido, como a muchos de nosotros, Dios ya nos había advertido. Y persistimos y nos mantenemos. Y esto refleja, mis amados, una actitud de rebeldía y obstinación por parte del pueblo de Israel, que rechazó la enseñanza y la corrección de Dios a través de sus siervos, los profetas. Aquí la referencia que pusieron en cuanto a su corazón como diamante duro sugiere una imagen de terquedad y resistencia obstinada ante la palabra de Dios. A pesar, mis amados, de los repetidos llamados al arrepentimiento y a la obediencia, el pueblo persistió en pecado y desobediencia y como resultado recibieron el enojo de Dios hacia ellos. No podemos esperar otra cosa. Se los leo. Capítulo 7, versículo 1. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el 7 de diciembre del 4º año del reinado del rey Darío, el Señor le dio otro mensaje a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regem-melech junto con sus asistentes para buscar el favor del Señor. Les encargaron hacer las siguientes preguntas a los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor de los ejércitos. ¿Debemos continuar de luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del templo como lo hemos estado haciendo durante muchos años? O sea, ¿sí es necesario? ¿O cómo la ves? En respuesta, el Señor de los ejércitos celestiales me envió este mensaje: dile a tu pueblo y a tus sacerdotes, durante todos estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y a comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? ¿En serio? Incluso ahora, cuando comen y beben en sus festivales santos, ¿no lo hacen para complacerse a sí mismos? ¿No es este el mismo mensaje del Señor que los profetas proclamaron en años anteriores, cuando Jerusalén y los pueblos de Judá estaban llenos de gente y el Negev y las colinas de Judá estaban bien poblados? ¿No este era el mismo mensaje? Luego Zacarías recibió este mensaje del Señor y el Señor de los ejércitos dice: juzguen con imparcialidad. Esto es lo que quiero. Sean justos. Muestren compasión y bondad el uno para el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal uno contra otros. Esto es lo que quiero. Dejen de hacer pancho y circo. Así les dijo el profeta.
Señor no puede ser burlado, mis amados. Versículo 11, sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como diamante para no oír las instrucciones y los mensajes del Señor de los ejércitos. Aquellos mensajes que Dios les había enviado por su Espíritu por medio de los antiguos profetas. Por esto el Señor de los ejércitos se enojó tanto con ellos. Así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor. Como con un torbellino los dispersé entre las naciones lejanas donde vivieron como extranjeros. La tierra quedó tan desolada que nadie pasaba por ahí. Convirtieron su hermosa tierra en un desierto. ¿Me ayudan con los menores ahí? Amados, al resistir la palabra de Dios no solo nos privamos de sus bondades y no solo nos alejamos de la sabiduría necesaria para vivir conforme al Señor, como el Señor lo demanda. Cuando endurecemos el corazón a su instrucción, nos queda más que desolación y una tierra desierta. Muchos de ustedes viven en esta condición. En una constante desolación. Secos. Tristes. Angustiados. Preocupados. Y no digo que el creyente no pase por momentos difíciles, No digo que el creyente no pase por circunstancias adversas. No digo que el creyente no tenga que pasar por un desierto para ser probado. No digo que el creyente no tenga que ser empujado para así forjar carácter. Estoy hablando acerca de la ignorancia de la instrucción de Dios. Y una desolación en el corazón. Y una insatisfacción por pasar por encima lo que Dios establece como verdad. Porque quizá decimos estoy de acuerdo con Dios de dientes para afuera, pero en mi actuar digo todo lo contrario. Y no solo lo digo, lo grito. Vivamos su palabra. Vivamos su palabra. Esa es la exhortación que el Señor nos hace hoy. Nos anima. Vivan mi palabra. Les he dado lo necesario para poder capacitarlos. El Señor jamás demandará de nosotros cosas que no podemos hacer. Dios nos dará la gracia, la capacidad para nosotros obedecer su instrucción. Y no se preocupe si un día recibimos una instrucción que en nuestra capacidad o nuestra posibilidad es imposible. Tranquilo, usted obedezca, el Señor hace lo demás. Es que no veo por dónde, Señor. Es que no veo. Pero si Dios le dijo, mire, váyase de boca y sin meter las manos, tranquilo, Dios respalda. Porque es un Dios fiel. Es un Dios digno de confianza, mis amados. Dios no nos defrauda. Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Dios no es como tu esposa, como tu esposo, como tu papá, como tu mamá. Dios no es como nosotros. Dios es fiel. Y es un Dios digno de confianza.
Cuando endurecemos el corazón a su instrucción, no queda más que desolación y una tierra desierta. No hay fruto. Una tierra árida y seca. No hay fruto. No crezco, no avanzo, no hay vida. Es lamentable ver un creyente en esa condición. ¿Puede haber? Sí lo puede haber. Pero esa no es la voluntad del Señor. Mucho de lo que se hace para nosotros mismos. Motivación incorrecta. Y aquí quiero animar a todos los que participaron en el campamento, que se esforzaron. Cuidado cómo lo hacemos. Cuidamos para quién lo hacemos, por qué lo hacemos. La frustración y el desánimo es producto de una falta de entendimiento de por qué y para quién hacemos las cosas. Guardemos el corazón. El pastor Raúl hace poco nos mandó un mensaje y decía: recuerden que lo hacen para uno. Para uno. Lo hacemos para uno. Que Él quede satisfecho por nuestra obediencia. Que Él quede satisfecho por atender su instrucción. Que Él quede satisfecho por atender su llamado. Que Él quede satisfecho. Él. Uno. Vivamos su palabra. Nos ponemos en pie. ¿Cuántos pueden decir, queremos el libro? De eso se trata. Como les decía al comienzo, al principio de la enseñanza, la intención es animar. La intención, ciertamente hay un desafío y nos puede confrontar, pero es animar. Jamás tenemos la intención, ninguno de los que pasamos enfrente, agarrarlos a patadas en el suelo. Y ese no es el espíritu de la palabra. Eso no es lo que el Señor quiere. Dice la palabra de Dios que la tristeza del mundo trae muerte, pero cuando el Espíritu Santo es quien los contrista, es para vida. Es para vida. Y Dios quiere darnos vida. Amén. Sí, le animo, cierre sus ojos. Esto es nada más para que no se distraiga. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Si Dios te habló en algo, si crees que fuiste desafiado en algo, si Dios te llamó a tomar decisiones, a dejar, a divorciarte de cosas, a apartarte de cosas, este es un buen tiempo para decírselo. Como Esdras, confesando los pecados, ponle nombre a tu pecado. Dile qué estás dejando específicamente. Dile de qué te estás apartando específicamente. Es mucho más sencillo de manera genérica decir, Señor, perdóname por todo lo que he hecho. No, dile, Señor, perdóname por mi pecado. Perdóname porque consumo pornografía. Perdóname por mis ojos lujuriosos. Perdóname porque soy mentiroso. Perdóname porque soy deshonesto. Perdóname porque robo en mi trabajo. Perdóname, Señor, porque soy negligente. Porque no amo a mi esposa como tú demandas. Porque no me sujeto a mi esposo como tú demandas. Porque no amo a los hermanos en la iglesia. Sé puntual con tu pecado y arrepiéntete. Y toma una decisión y dile, Señor, renuncio a él. Renuncio a él. Quizás es algo que tienes mucho tiempo queriendo dejar, pero no has determinado en tu corazón hacerlo. Yo te animo a que lo hagas hoy. Tómate este tiempo y dile, Señor, renuncio a mi pecado. Así como el pueblo de Israel que fue expuesto, Señor, a tu palabra, a tu ley, y se dio cuenta que había pecado en contra tuya.
eso los llevó, Señor, a resolucionar en el corazón, así también, Señor, en nosotros. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús.